Entonces ya iniciamos con Adobe Premiere. No, vamos a seguir todavía trabajando con Photoshop para que sepan cómo lo pueden realizar desde ahí. Después de Photoshop nos vamos a InDesign. Les enseño a hacer un PDF interactivo. Después de InDesign nos vamos a Premiere. Y en Premiere les enseño a editar videos, les enseño a editar audios y les enseño a animar. ¡Ah, está! Todavía tenemos varias cosas que checar. Todavía tenemos varias cositas que estar checando. Pero, por lo pronto ya, si ustedes ya me tienen bien manejado Photoshop, cuando pasemos a Premiere, no les va a ocasionar tanto trabajo, porque gran parte de todos los elementos básicos que estamos revisando aquí en Photoshop, en Premiere se repiten. Utilizan una interfaz no similar, pero sí las herramientas sí son muy parecidas. Entonces, teniendo ya esto, ya lo tenemos del otro lado. Hola Erika, hola Felipe, ¿cómo están? Bueno, pero entonces vamos a iniciar de una vez, vamos a darle, antes de que se nos haga un poquito más tarde. Les empiezo a compartir entonces mi pantalla. Ande pues. Profe, una pregunta. La tarea que tenemos que subir a más tardar hoy, ¿es la de el muñequito, la de animación? No. Es la pasada. Ajá, acuérdense que esa práctica de la animación, quedamos que hoy la terminábamos, hoy les enseñaba cómo finiquitar precisamente ya su archivo. Esta práctica se apertura hoy viernes y van a tener hasta el otro viernes para poder entregarla, ¿ok? Entonces, okay. Acuérdense, una semanita, ¿va? Sí, gracias. Dale, pues. Muy bien, chicos. ¿Recuerdan clase pasada que revisamos un poquito lo que era la cuestión del color, tanto en su función, netamente de construcción, conforme a los tonos, conforme a las saturaciones en el círculo cromático, y también revisamos el color a nivel psicológico? Bueno, así como el color tiene estas dos funciones que pueden irse alternando al mismo tiempo, también la tipografía tiene tanto una carga netamente conceptual como psicológica. Dependiendo de la familia tipográfica que ustedes escojan, va a estar relacionada directamente con el tipo de usuario al cual van dirigidos. Y no solamente al tipo de usuario, sino también al tipo de carga de información que ustedes tengan. Ahorita, por ejemplo, les voy a ir mostrando las familias tipográficas más básicas, más importantes con las que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Esto lo comento porque probablemente ahorita no lo veamos tanto, pero ya cuando empecemos a trabajar precisamente con InDesign, ahí sí vamos a hacer el uso precisamente de toda esta información. Entonces, bien, las primeras familias tipográficas que nosotros tenemos, que nosotros conocemos, son las llamadas las familias tipográficas romanas, ¿sí? Es decir, reciben el nombre de tipografía romana precisamente por el lugar donde se empezaron a utilizar, que fue precisamente en Roma. En Roma se empezaron a trabajar este tipo de estructuras de letra, haciendo los trazos directamente sobre piedra. A este tipo de primer tipografía se le conoce como la Capitalis Monumentalis y tiene una característica muy importante. La característica de toda la tipografía romana en general es la terminación de sus fustes o en este caso de las líneas que lo componen. Estas terminaciones terminan en un elemento llamado patín. Es como una especie como de línea que delimita, ¿sí?, el término de cada una de las letras. ¿Cómo es que surge este patín? Bueno, pues como yo les comentaba, en la antigua Roma, cuando ellos se ponían a escribir sobre roca, utilizaban un cincel y para darle fin
a ese trazo de esa letra, daban un corte final con ese cincel y se producía lo que se conoce en este caso como patín, ¿ok? ¿Qué ventajas tiene la tipografía romana? Pues la tipografía romana, por esta misma circunstancia de que utiliza diferentes tamaños en cada uno de sus fustes, nos da precisamente una gran armonía. Los contrastes entre los elementos rectos, curvos, ¿sí? Le dan un excelente grado de legibilidad. Y si a eso le anexan todos los remates de los patines, pues el mismo remate del patín da la visualización horizontal que se requiere para tener una lectura continua. Tal es el caso entonces que si por ejemplo ustedes tienen lecturas pesadas, lecturas que no llegan a tener un corte, como en el caso, por ejemplo, de un libro, lo ideal es que se utilice este tipo de tipografía, ¿sí? Son precisamente para cuestiones que requieren un grado de seriedad. Es decir, si por ejemplo ustedes van dirigidos a un público profesional, personas ya de una edad madura, personas a las cuales tienen que estar revisando información de manera ordenada, probablemente sean cuestiones de estadística, números, información general. Lo ideal es que utilicen una tipografía romana. Ahora, muchos de ustedes pueden suponer que la tipografía romana es una tipografía viejita, que ya se ve pasada de moda, o que no, pues vamos, que no tendría por qué hacerse tanto de uso. Recuerden que adentro de la misma tipografía romana existen diversas fuentes que ya están trabajando elementos mucho más modernizados, ¿sí? El caso, por ejemplo, de las tipografías de transición y modernas son tipografías romanas, pero mucho más actuales, a diferencia, por ejemplo, de las antiguas. Y generalmente ustedes la que conocen es la antigua más tradicional, que es la Times New Roman. Pero de tipografías, por ejemplo, de transición o modernas, pues podemos tener una Garamond, una Baskerville. Entonces, aquí ya tenemos ya diferentes elementos tipográficos de la misma familia romana que nos pueden dar un concepto un poco más actual. Pero, nuevamente, se los vuelvo a recalcar. La tipografía romana se utiliza precisamente para lecturas continuas. No sé si ustedes en algún momento han hojeado la revista de Rolling Stones. La revista de Rolling Stone, obvio, pues va dirigida para un público que le gusta, pues, la música tanto del rock como alterna y actual. Es una revista que va dirigida tanto para personas ya maduras como también para algunos chicos que sean fanáticos de la música. Bueno, ese tipo de revista, a pesar de que es una revista pues, dirigida, digamos, a un cierto público joven, utiliza la tipografía romana en todos los cuerpos de texto. Eso le da un carácter de mucha seriedad, y no solamente de seriedad, le da un carácter clásico y también la característica de ser un elemento que ha perdurado por mucho tiempo, ¿sí? Es decir, que también es un elemento que refleja calidad. Entonces, tomen esto en consideración, chicos, para cuando ustedes tengan pensado hacer algún tipo de elemento que también refiera algún tipo de temporalidad, o que refiera un elemento de mucha calidad o de un estrato social alto. También la tipografía romana les puede ayudar o les puede aportar mucho en este sentido. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Le seguimos? Yo una pregunta. Dijo que la letra romana es para una lectura seguida, ¿verdad? Así es, son lecturas continuas. Ah, ok. Bueno, muy bien. Entonces, continuando un poquito con la historia. La tipografía romana estuvo utilizada por muchísimas décadas, ¿sí? Realmente era una tipografía que no había sufrido ninguna alteración hasta que llegó
la revolución industrial. Junto con la revolución industrial surgió una escuela muy importante, precisamente en el ámbito de diseño, que era la Stickhole Bauhaus. En esta escuela se trataba de romper un poco con los cánones tradicionales de lo que se había marcado anteriormente con elementos relacionados al arte y a estructuras creativas. Tan es así que uno de los elementos que sufrió un fuerte cambio fue precisamente la tipografía. Y aquí es donde surge Palo Seco. Resulta que un arquitecto llamado Peter Behrens decide eliminar ciertos elementos que consideraba él no necesarios en la tipografía y empezar a formar un tipo de fuente que sea un poco más constructivista, es decir, más guiada hacia las figuras geométricas, en donde se pudiera reducir a lo más esencial todos los caracteres de la letra. De aquí entonces surge precisamente la fuente, la familia de Palo Seco. Entonces, en la familia de Palo Seco tenemos dos elementos muy importantes. El primero que son las lineales y el segundo que son las grotescas. ¿Cuáles son las diferencias entre unas y otras? Bueno, en cuestión de las lineales, el trazo de la letra es uniforme en todo sentido. Es decir, el mismo grosor que tiene la L va a tener la I, va a tener el fuste de la N, va a tener la línea horizontal de la E, etcétera. No hay ninguna división, ya que el trazo es netamente uniforme. No, por lo tanto, no hay contraste, ¿sí? Es decir, es netamente geometrizada, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de esta línea? Las desventajas de primera instancia es que debido a que no existe este contraste entre líneas, la lectura suele ser muy cansada. ¿Sale? Es mala para textos corridos. Pero ¿en dónde sí les puede funcionar este tipo de tipografía? Pues en elementos donde haya cortes continuos de lectura. Un ejemplo podría ser una revista de modas. ¿Por qué? Porque en la revista de modas o en la revista de chismes, por ejemplo, de farándula, generalmente ustedes entran y lo primero que empiezan a revisar son las fotografías. Es, digamos, el material visual lo que primero llama la atención. Una vez que ustedes revisan eso, si alguna nota realmente les llega a interesar, pues se ponen a leer, pero a veces solamente lo que leen son pies de foto. Es decir, hay cortes de lectura continuos. Hay ocasiones que no les interesa leer toda una entrevista o habrá ocasiones en las cuales solamente les interese leer una sección en particular de ese elemento. Entonces, cuando saben que la lectura no pasa más allá de 3 párrafos, se pueden dar el lujo de utilizar pues una tipografía de Palo Seco, ¿va? Ahora, para evitar este tipo de problemas, pues precisamente se manejó la tipografía grotesca, en donde realmente existe un ligero contraste, aunque es poco perceptible. La diferencia puede vincularse directamente en que una es una tipografía un poco más pesada y la otra es mucho más ligera, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en una lineal podríamos poner el ejemplo de una Impact. Es una tipografía muy pesada, Palo Seco, pero muy pesada. Una grotesca podría ser, por ejemplo, una helvética, ¿sale? Una helvética que pues sí les puede dar también muchas variables y que de cierta forma pues también puedan utilizarse para cierto tipo de elementos. Ahora bien, a nivel de usuario, ¿quién consideran ustedes que podría ser un excelente candidato para utilizar tipografías de Palo Seco en cuestión de información? A ver. Díganme.
¿Nadie? Ay, caray, qué callados los tengo. Se me hace que están o dormidos o desayunando. A ver. Aquí estamos. ¿Puedes repetir la pregunta? O sea, ¿en dónde se podrían utilizar? ¿Qué sector de la población sería el idóneo para poder utilizar un palo seco? ¿Niños? Sí, obvio. El niño siempre va a relacionar mucho la forma al momento de que escribe con el elemento tipográfico que pueda leer. Entonces, si la tipografía de palo seco es una tipografía netamente geometrizada, al niño, ¿cómo le enseñan a escribir? Pues literal, con bolitas y palitos, ¿sale? Entonces, la estructura en la cual se conforma una tipografía de palo seco es muy similar a la manera en la que al niño se le enseña la lectoescritura. Es por esa razón que, en particular, para libros de corte infantil, y aquí hago una aclaración, libros de corte infantil, la tipografía de palo seco es la más recomendable. ¿Y por qué lo digo así? Porque este tipo de elementos, pues obvio está que son lecturas no tan grandes, ¿sí? No son lecturas que lleven mucho elemento marcado. Entonces, al niño se le hace mucho más sencillo poder realizar la lectura con un elemento que sea mucho más similar a la forma en la que escribe, ¿ok? Ahora bien, es cierto que si ustedes quieren darle un carácter más moderno a alguna publicación, pues sí, lo ideal es que utilicen precisamente la tipografía de palo seco. Pero aguas, no vayan a utilizar palo seco cuando se estén refiriendo a una persona de una jerarquía importante. No lo hagan. Delimitarían mucho, ¿sí? El valor que se le está dando al documento que ustedes estén presentando. Para mayor formalidad, siempre, siempre utilicen romana. Pero la tipografía de palo seco, pues funciona perfectamente bien para un público infantil y juvenil, ¿ok? Sale pues. Entonces, nos venimos para acá. Siguiente familia tipográfica son las rotuladas. ¿Cuáles son las tipografías rotuladas? Son todas esas tipografías que simulan la manera en la cual ustedes escriben. ¿Sí? Entonces, una tipografía que podría ser, por ejemplo, una cursiva, una caligráfica, una gótica, hacen esa similitud a la manera, por ejemplo, en la cual los escribas en la época medieval utilizaban plumillas para escribir. O de la manera en la cual algunos literatas llegaban a firmar o llegaban a realizar algunas anotaciones. Esto precisamente, ¿sí?, da un carácter a la publicación un poco más, más cálido, pero tiene un grave, grave problema. No es legible. Para muchos de ustedes que no están acostumbrados a estar escribiendo con cursivas, puede llegar a ser hasta molesto estar viendo este tipo de tipografía. Es precisamente por la cuestión del desuso. Así que, chicos, la tipografía rotulada se puede utilizar en elementos editoriales, pero con suma cautela. Y no pueden realizar textos, ni siquiera un párrafo mínimo en alguna de estos tipos de tipografía. Les puede funcionar muy bien para algún título. Les puede funcionar también bien para algún subtítulo. Algún elemento, por ejemplo, un balazo de una revista, pues también puede funcionar, ¿sí?
pero siempre y cuando tengan la conciencia de que la persona o el usuario no va a poder ver así a primera instancia bien la información. ¿Ok? Entonces, es muy pesada la lectura con alguno de estos elementos. Puede enriquecer mucho su cuestión editorial si la utilizan más que nada como para una tipografía creativa. Eso les puede funcionar perfectamente bien. Pero para otros elementos no es posible. Considero yo que hay solamente un elemento impreso que se puede dar el lujo de utilizar pura tipografía cursiva en todo lo que es el plasmado de la información. ¿Ustedes saben cuál es? A ver, dense una idea. ¿Nadie? Un elemento impreso que se dé el lujo de utilizar pura tipografía cursiva. Por ejemplo, las invitaciones. Ajá, exacto. Creo que es el único elemento, ¿eh? Creo que es el único elemento que se puede dar ese lujo. ¿Sí? Los papás de fulanita de tal los invitamos a los 15 años de nuestra flor en retoño. Y creo que ya, ¿sale? Porque es más, no me lo van a creer, pero hasta eso ya ha estado cambiando últimamente, ¿sí? Ya también las personas ya no se van por una tipografía cursiva, porque suele ser hasta cursi, o sea, cursiva. ¿Ok? Entonces, ellos optan mejor por utilizar una tipografía romana, pero en itálica, que también puede dar una similitud, un símil a lo que podría funcionar como los enlaces cursivos, pero tiene todavía más formalidad, es más presencia. Ajá. Entonces, chicos, aguas con esto. Tipografías rotuladas se pueden utilizar, pero de manera muy, muy esporádica y solamente para unas cuantas palabras, aguas. Estoy diciendo unas cuantas palabras, no un párrafo, no 2 párrafos, no. Solamente unas cuantas palabras. ¿Ok? Bueno, ahora bien, nos vamos entonces con la tipografía decorativa. ¿Sí? Probablemente puedan decir ustedes, ay, pues es que la rotulada y la decorativa pues parecen, pero no es así. La tipografía decorativa tuvo un elemento importante al cual soportar. Es decir, fueron concebidas específicamente para un concepto, un elemento o algún producto muy, 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 muy específico. ¿Sale? Las fuentes decorativas se pueden manejar de 2 maneras, ya sea en fantasía o en época. Y más o menos se las voy a explicar, ¿sí? Por ejemplo, una fuente decorativa de fantasía puede ser esas fuentes que se utilizaron para, por ejemplo, el Día de las Madres, surgió una fuente tipográfica en donde las letras mayúsculas estaban compuestas por flores. ¿Sí? Entonces, pues ahí, por ejemplo, las flores junto con la tipografía, pues se veía lindo, pero era muy difícil de leer. Pero si, por ejemplo, ustedes solamente ponían la palabra mamá, la verdad se veía muy padre. Fueron concebidas exclusivamente pues, para ese fin, ¿sí? Para, digamos, para esa época del año, ¿ok? Ahora, la diferencia entre esa tipografía de fantasía y la tipografía decorativa de época es precisamente la forma en la cual fue concebida. Les voy a poner un ejemplo.
cuando surge el boom de Harry Potter, los mismos creadores de todo el concepto tuvieron que crear la tipografía precisamente de Harry Potter. ¿Sale? ¿Y cuál era la característica más importante de esa tipografía? Bueno, pues que las letras mayúsculas, en particular la H de Harry, terminaban en la parte final del fuste con una imagen en forma de un rayo. ¿Sale? Otro elemento que también podría ser válido para este tipo de tipografía, por ejemplo, la tipografía de Disney. A pesar de que esa tipografía se ve un elemento como si fuera cursivo, como si realmente lo hubiera escrito a mano, el propio Walt Disney, el punto de la I, en lugar de ser un punto, es un símil a la figura de lo que es Mickey Mouse, ¿no? O sea, sus orejitas y su cabecita. Otro ejemplo, por ejemplo, de tipografía de época puede ser la tipografía de Dodge. ¿En dónde se utilizó la tipografía de Dodge? En las películas, por ejemplo, de Transformers. Como muchos de los autos que se estaban utilizando precisamente son de la marca Dodge, todos los Transformers, pues entonces Dodge hizo precisamente su propia fuente tipográfica, le puso su nombre y es específica pues para lo que era la saga de los Transformers. ¿Sale? Entonces, siendo este el caso, ¿sí? La tipografía decorativa solamente la pueden utilizar ustedes cuando estén relacionando directamente la información con el elemento con el cual fue creado. Es decir, si por ejemplo alguno de ustedes quiere hacer una reseña de las obras de J.K. Rowling, pues pueden utilizar precisamente la tipografía de Harry Potter para escribir el nombre de la autora, ¿no? Un ejemplo. Más sin en cambio, si ustedes están hablando, no sé, de brujos aztecas y ponen una tipografía de Harry Potter, pues no tiene nada que ver, absolutamente nada. Así que la tipografía decorativa en este sentido, pues se tiene que trabajar de manera muy aislada y solamente ubicándola precisamente para el concepto para el cual fue creado. Si alguno de ustedes, por ejemplo, quiere hacer una reseña de alguna película de Disney, ok, pues puede darse el lujo de utilizar la tipografía de Disney, pues para poner, por ejemplo, el título de las películas. Podría funcionar. Más sin en cambio, si ustedes están hablando con respecto a, no sé, a cualquier otro tipo de casa distribuidora que no tiene relación con Disney, pues obvio está que no tendrían por qué ni siquiera utilizarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la tipografía decorativa es de uso exclusivo para el elemento para el cual fue creada. Nada más. Y no la pueden utilizar en otros medios. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Háblenme, díganme. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos un documento y me aparece esa tipografía, o sea, se puede usar como para fines así prácticos del documento, pero si se quisiera ya hacer como alguna publicidad o utilizar en un medio, no se podría porque es exclusiva del, pues sí, como de la marca que la tiene. Recuerden que todas las familias tipográficas ustedes pueden tener libre acceso, ¿sí? Es decir, al producto del cual se está comercializando, pues le interesa, en este sentido, que tú lo utilices, porque de cierta manera estás reforzando su marca, ¿no? Es decir, ay, pues yo pongo la tipografía de Harry Potter, la pongo en la red para que la descarguen de manera gratuita. A mí me conviene, porque cada vez que otra persona utilice esa tipografía, pues está haciendo alusión a mi producto. Y es publicidad, pues que no necesita pagar. ¿Están de acuerdo? Entonces, por ese sentido, la tipografía ustedes la pueden utilizar de manera indiscriminada.
cuando yo les estoy comentando que tienen que tener mucho cuidado al momento de utilizar la tipografía, es precisamente por la cuestión de la conceptualización de la información. Si ustedes van a realizar un tipo de concepto, este concepto tiene que ser íntegro en todas sus partes, tanto en color, como en forma, como en fuentes tipográficas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están hablando de digamos, de un proyecto de robótica, por así decirlo, yo utilizaría en este caso, fíjate bien, todos mis cuerpos de texto con fuente romana, porque estoy hablando de un elemento que requiere seriedad, porque estamos hablando de robótica. Pero el título lo podría utilizar utilizando la tipografía, por ejemplo, de Dodge, la de Transformers, porque solo es el título. Y va relacionado con elementos de robótica. Y si a eso le anexas que toda la estructura visual la trabajo en colores azules y probablemente tonos en grises y verdes, entonces todo el concepto globalizado me va a funcionar porque estoy trabajando directamente para el usuario al cual estoy dirigiéndome. Es todo un concepto que va de la mano. ¿Sale? Es decir, ustedes tienen todos los medios, tienen todos los procesos ya de información con los cuales puedan trabajar y poder realizar un elemento conceptual basándose precisamente en su información, teniendo como soporte su información, pero ya trabajando elementos a nivel psicológicos que también refuercen ese mensaje. Caso contrario sería, si por ejemplo tú empiezas a trabajar un elemento conceptual que no tiene nada que ver ni con ingeniería, ni con industria, ni con robots, y entonces decides utilizar una tipografía de Dodge, ¿qué va a pasar? Tu concepto no va a estar bien estructurado. Y aunque no lo quieras creer, el usuario pues va a tener como que un cierto toque de duda, de decir, qué raro, ¿por qué habrán puesto este tipo de cosas aquí? Recuerden que el usuario es, digamos, la persona que les va a informar a ustedes si realmente un elemento funciona o no funciona. Pero aquí ya estamos compaginando ya no solamente la cuestión tipográfica, también ustedes ya tienen que empezar a pensar con respecto, por ejemplo, a la utilización del color, a su psicología y también, de cierta manera, a la forma en la cual lo van a estructurar. Que eso es lo más importante. ¿Sale? Entonces, ¿ya quedó claro? ¿Ya quedó claro lo de las familias tipográficas, chicos? ¿O hay alguna otra duda? Los escucho, los escucho. No, está bien, muy bien, profesora. Mande. Digo que está muy bien, solo que sí se juegan muchas cosas con las letras, ¿no? Tipográficas. Ya no solamente es la información escrita, sino también la manera en la cual la percibe el usuario. Y eso, créanmelo, sí se trabaja a nivel psicológico. ¿Está? Muy bien, mis estimados. Bueno, pues entonces, dejo de compartirles ya el archivo. Ya estamos ahí todos bien. Ahora, vamos a continuar entonces viendo nuestra práctica de Photoshop, ¿no? Ya después de haber revisado este elemento que teníamos aquí, bueno, pues entonces ahora vamos a ver nuestra práctica directamente de Photoshop. Voy a empezar a aperturar mi archivo. Por favor, denme un momento, en lo que ya aperturo directamente aquí en mi computadora. Ok, listo.
Aquí estoy yo, ¿no? Ahí estoy. Bueno, recuerdan que la clase pasada les había comentado que pues teníamos que utilizar un fondo, un personaje animado que tuviera sus extremidades completamente separadas, abiertas, y a este personaje le íbamos a hacer diversas copias. Y cada copia iba a tener un movimiento diferente, ¿sale? Para ir marcando diversos elementos en movimiento conforme se fuera trabajando, ¿sale? Esto, mis estimados, es la base principal de lo que se le conoce a la animación cuadro por cuadro. Ahora, de manera muy estructurada, se debe de crear por cada segundo de animación 30 cuadros. Yo, obvio está, pues no estoy creando 30 cuadros, yo aquí tengo 10, ¿sale? Apenas. Entonces, no, 9, perdón, o sea, 10 contando el fondo, porque en sí son 9, son 9 movimientos. Así que, pues obvio está que este movimiento que yo voy a realizar, pues va a ser un movimiento bastante básico, ¿sí? Si yo para un segundo de animación necesito 30 cuadros, pues aquí todavía me faltarían más de 20 cuadros para poder lograr ese segundo de animación. Pero bueno, ahorita para cuestión de práctica y como yo quiero que ustedes lo revisen, lo vamos a hacer ahorita provisionalmente con la cantidad de cuadros que ya habíamos acordado y les voy a ir mostrando las maneras en las cuales ustedes pueden empezar a trabajar precisamente estos elementos para crear GIFs animados. ¿Ok? Entonces, este elemento, chicos, yo lo que necesito es que tenga una resolución para salida a pantalla. ¿Sale? Empecemos por aquí. Esto ustedes ya lo habían revisado. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la resolución que debe de tener mi archivo para salida a pantalla? A ver. 8 bits RGB. No, los bits es la profundidad y RGB es el modo. Quiero saber cuál es la resolución para un archivo salida a pantalla. ¿72 píxeles por pulgada? Exactamente. La resolución deben de ser 72 dpi, es decir, puntos por pulgada. ¿Ok? Así que antes de iniciar con la animación, les voy a pedir de favor que revisen la resolución de su archivo. ¿Por qué? Porque puede suceder que si el archivo está muy grande, se les va a empezar a detener el programa o se les va a bloquear o va a pasar algo, ¿sale? Entonces, me voy directamente al panel Image, me voy a tamaño de la imagen y, oh, sorpresa, resulta que aquí mi archivo lo tengo de 25 por 14 y a 300 dpi. Así que si yo en este momento decido ponerme a animar, ni les cuento cómo me va a ir. Así que lo primero que voy a hacer es tomar esos 300 y los voy a convertir a 72 dpi. ¿Para qué? Para trabajar con un archivo de 85 por de 854 KB. ¿Va? Como yo bajé ahorita la resolución, me puedo dar el lujo de aumentar un poquito el tamaño de mi archivo, ¿sí? Pero lo importante es esto, que la resolución esté a 72. Un archivo de 1 mega está bien, o sea, no es tan pesado. Realmente no tengo tanto problema para poder lograr este elemento. Así que le voy a decir aquí, ok.
y voy a recibir ahorita el cambio directo de mi imagen a 72 dpi. Ahí está ya, ¿sale? Aquí ya está mi elemento, ¿sale? Ya lo tengo a 72 dpi. Ahora, siguiente elemento que tengo que revisar, ¿sí? Me voy a ir directamente, entonces, a lo que es la ventana, y en la ventana me voy a ir a esta opción, línea de tiempo. ¿Ok? Vayan apuntándole, vayan haciendo sus anotaciones, chicos. ¿Va? Línea de tiempo, le doy un clic. Y entonces, aquí va a aparecer este recuadro que tengo aquí. ¿Sale? Línea de tiempo, unos indicadores de unos controladores, discúlpenme, para cortar, para máscaras, y en la parte central tengo un elemento que se llama crear línea de tiempo de video. Pero yo ahorita no voy a crear un video, yo voy a crear una animación de cuadros. Entonces, le voy a dar un clic aquí y le voy a poner crear animación de cuadros. ¿Sale? Ahí está. Y le doy Enter. ¿Ok? ¿Le dio animación de cuadro? Le di animación de cuadros y le di clic. ¿Sale? ¿Pero dónde encuentro eso de animación de cuadros? En la parte central. Ah, ok. Nada más aquí le doy clic y ya. Así es. Ok. Entonces, ya me pasó directamente a mi animación de cuadros. Ahora bien, ustedes tienen su movimiento dividido por capas. ¿Cuántas tengo yo aquí? Tengo 9 capas. Aquí están ya 9 capas. ¿Sale? Y lo que voy a hacer ahorita precisamente es crear 9 cuadros. ¿Sale? Para crear cada cuadro, lo primero que tienen que hacer y revisar es esto. En cada cuadro que va a aparecer aquí, y ahorita les enseño cómo lo vamos a hacer, lo primero que tienen que revisar es la temporalidad de este cuadro. Le voy a dar un clic aquí. Ahí está ya. Este cuadro dice que tiene 0.0 segundos. Y realmente es lo idóneo. ¿Por qué? Porque cuando están haciendo una animación cuadro por cuadro, el movimiento tiene que ser fluido. ¿Va? Entonces, cuando yo le pongo 0.0 segundos, significa que cuando pase el siguiente cuadro va a ser de manera inmediata. Pero supongamos que ustedes quisieran que estos cuadros pasaran de manera más lento, desde aquí lo pueden modificar. Lo pueden modificar por fracción de 0.1 segundos hasta 10 segundos. Pero 10 segundos ya es terriblemente largo. O pueden escoger algún otro tipo de medición desde aquí. En este caso, yo voy a empezar por 0.0 segundos, así como está este elemento. ¿Ok? Ahora, ¿en dónde puedo empezar a crear mis cuadros? Al igual que en capas, el icono para crear un nuevo layer se encuentra aquí, en la línea de tiempo. Entonces, voy a crear la cantidad de cuadros que requiero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sale? La clase pasada hubo personas que me dijeron que si podían hacer una animación de mayor cantidad de cuadros. Lo pueden hacer. Solo tomen esto en consideración. La cantidad de cuadros que ustedes tengan aquí va a ser la misma cantidad de cuadros que van a tener acá. ¿Ok? Esto, digamos, lo vamos a ir haciendo paso por paso y de manera sumamente ordenada. Muy bien. Ya tengo mis cuadros. Ya los tengo aquí marcados. Me voy a ir a mi primer cuadro, a mi primer frame. En mi primer cuadro, solamente quiero que esté disponible
el primer Mickey de la capa 1. Es más, para que no haya pierde, fíjense bien lo que voy a hacer ahorita aquí. Le voy a cambiar el nombre a todas mis capas. Para que no haya pierde de que, ay, ya me hice bolas, ya no supe qué capa era cuál, etcétera. Entonces, pues para hacerlo de manera más ordenada, lo vamos a hacer así, ¿sale? ¿Cómo le cambio el nombre? Solamente le doy doble clic y cambio el nombre, ¿sale? Ahí está ya. Este nombre que tiene aquí son los cuadros que tengo acá. Entonces, el cuadro número 1, quiero que esté solamente con el layer número 1. Así que le voy a quitar la visualización a todos estos elementos. Porque el cuadro 1 solamente va con la capa 1. Me cambio al cuadro número 2. Le doy un clic aquí en la línea de tiempo. Cuadro número 2. Le quito la visualización al 1 y visualizo el 2. Nuevamente, me voy al cuadro número 3. Le quito la visualización a la capa y visualizo la 3. Nuevamente, me voy a la capa número 4, quito visualización y aperturo visualización en la 4. Y así, mis estimados, con cada uno de sus elementos. ¿Sale? ¿Qué le estoy diciendo al programa? Estoy diciendo al programa que cada frame va a tener un cambio de posición de todos estos elementos. ¿Va? Entonces, cuando yo ya tenga marcados todos mis elementos de esta manera, si yo le doy aquí en el controlador play, se va a ver esto. ¿Sale? Maestra, el primer cuadro es el que está quieto, ¿verdad? Sí. El primer cuadro es, digamos, tu cuadro base con el que tú empezaste. ¿Ok? Entonces, aquí yo ya tengo un movimiento directo del Mickey. Si por ejemplo, yo quisiera que este movimiento no fuera tan rápido, sino que tuviera una continuidad con el movimiento anterior al que yo había hecho, puedo hacer lo siguiente. Puedo realizar los mismos pasos a la inversa. Es decir, aquí me quedé en el cuadro número 9. ¿Están de acuerdo? Voy a volver a crear otra gama de cuadros del 8 al 1. ¿Sí? Nuevamente, 9 más 8 cuadros son 17. Así que tengo que crear 17 hasta el 17 para hacerlo de regreso. Está el 9 aquí, me voy al cuadro número 10, visualizo el 8. Me voy al cuadro número 11, visualizo el 7. Me voy al cuadro número 12, visualizo el 6. Me voy al cuadro número 13, visualizo el 5. Me voy al cuadro número 14, visualizo el 4. Me voy al 15, visualizo el 3. Me voy al 16, visualizo el 2. Y me voy al 17 y termino con mi cuadro base. Aumenté la cantidad de cuadros, pero no aumenté la cantidad de movimientos. Entonces, cuando yo lo dé, se va a ver mucho más orgánico. ¿Sale? Entonces también lo hago al revés o como yo quiera, maestra. Ahí les va. Yo solamente les pedí 10 movimientos. ¿Estás de acuerdo? Sí.
Bueno, para que podamos lograr, aunque sea ese segundo de animación, hagan lo que yo acabo de hacer. Aumenten la cantidad de frames y utilicen los mismos movimientos que ya hicieron a la inversa. ¿Para qué? Pues para hacer su animación un poquito más, más viable. ¿Ok? Yo hice 12, maestra, entonces tendría que hacer otros 11 más. Exactamente. ¿Ah? Ahora bien, ya está, ya tenemos listo el movimiento. Ya decidimos que lo vamos a hacer así. En esta parte de aquí, chicos, hay un elemento que puede trabajarlo ya sea una vez, 3 veces o infinito. ¿A qué se refiere este elemento? Se refiere a la cantidad de veces que va a hacer el recorrido completo de la animación. Ustedes lo pueden poner de manera infinita, o lo pueden solamente reproducir una sola vez, o lo pueden reproducir 3 veces. Esto ya es a decisión de ustedes. ¿Sale? Yo les recomiendo que no lo trabajen siempre al infinito, pero bueno, pues igual lo podrían hacer. Esto, chicos, es lo que se trabaja precisamente para cuando ustedes descargan sus GIFs animados. Esto es lo que se hace cuando utilizan así elementos así, como más visuales, ¿no? Los pequeños sectores de GIFs que trabajan ya con videos, pues ese es otro tipo de elemento. Pero para hacer, por ejemplo, la animación cuadro por cuadro, así es como lo están trabajando. Obvio, nosotros estamos trabajando con un elemento ya creado, solo lo transformamos. Las personas que realizan bien este proceso, lo realizan desde el inicio, dibujando cada cuadro. Ahí sí ellos se avientan el dibujo, tal cual. Yo les estoy enseñando, digamos, la forma sencilla para que lo puedan hacer, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos este elemento, me voy a ir directamente a la sección de archivo. Y en archivo, me voy a ir a la opción de exportar. Vayan apuntándole. ¿Vale? Ahora bien. Ya cuando tengo todo ese archivo y exportar, y luego, ¿qué, maestra? Espérese, joven, espérese que sus demás compañeros también están apuntando. ¿Ok? Ya estamos aquí directamente. Nos vamos a ir a la opción de guardar para web. Ahora bien, aquí en web va a aparecer varias opciones. De primera instancia nos está explicando que lo estamos trabajando a 8 bits. ¿Por qué? Porque solamente estamos trabajando 256 colores. Y de manera inmediata ya nos está manejando una opción de GIF. ¿Por qué? Porque sabe que estamos trabajando un elemento con animación. En la parte de abajo viene también nuevamente las opciones para trabajarlo ya sea una vez o infinito. Y de todas maneras viene el controlador para que ustedes puedan checar aquí su elemento que realmente esté perfectamente bien realizado. Estos elementos de acá, chicos, que dice original, optimizado, 2 copias, 4 copias, es precisamente para cuando ustedes quieran bajar un poquito más el tamaño del archivo, pero fíjense bien en algo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que mi archivo pesaba 1 mega? Porque aquí dice que pesa casi 56 KB. Digo, 571 KB manejados con 104 segundos. Por una simple y sencilla razón, porque en este momento, como yo lo voy a guardar como GIF, el GIF queda indexado. Entonces solamente queda un canal. ¿Sale? Por eso es que baja todavía un poco más esto. Le voy a dar aquí guardar. Ahí está, voy a guardar. Antes, porque anda trabajando mi computadora a marchas forzadas. Ahí está ya, ¿sale? Ahorita provisionalmente lo voy a trabajar aquí en el escritorio.
Ahí está. Y le voy a poner el formato animación. ¿Ok? En estas partes de aquí, mis estimados, viene el formato de HTML e imágenes o solo HTML. HTML, recuerden que es el formato que utilizan ustedes para cuando requieren vincular el elemento hacia una página web. ¿Sí? Lo pueden utilizar si gustan, HTML e imágenes, o pueden trabajarlo solamente como imágenes. Ambos pueden funcionar, ¿sale? Y los ajustes, aquí sí déjenlo, por favor, ajustes por defecto. Nada más, y le ponen guardar. Y ya les debe aparecer entonces su archivo en la zona en donde lo guardaron. No me acuerdo HTML. Déjenme guardarlo solamente como imagen porque si yo, por ejemplo, lo quiero transferir acá a algún elemento para que lo pueda yo ver. Si no, ahorita nada más lo jalo como imagen nuevamente. Por acá, ahí está, ¿sí? Para que lo puedan ver ustedes, ¿sale? Pero bueno, ¿cómo lo van a guardar para mí? Guárdenlo, por favor, como imagen. Guárdenlo como imagen, ¿sale? Y me guardan también mi copia de HTML. O sea, guárdenme los dos formatos, por favor. Imagen y HTML, para que yo lo pueda visualizar en blanco. ¿Sale? Ahí está, mis estimados. Muy bien. Entonces, ¿dudas o preguntas con respecto a esto? Por ejemplo, Maestra, ¿cuál le se me subimos? trabó a mí y ya no supe cómo lo tenemos que guardar para usted. Guárdamelo como imagen y como imagen en HTML. Me vas a guardar los dos formatos. Al momento de que lo exportes, me guardas los dos. Ah, ok, es que ya lo había guardado como solo imágenes, entonces nada más le cambio a solo imágenes y HTML. Guárdalo como solo imagen y aparte guardas otra copia, solo imagen y HTML. Ok. ¿Alguien más? Miss, ¿podría detener ya la grabación? Es que se fue la luz aquí en mi casa y apenas regresó. Entonces no vi nada. Pues sí, Por favor. ahorita ya podemos detener la grabación para que la puedan ir descargando y puedan revisar su clase, ¿sale? De todas maneras, ahorita son las 10. Voy a darles 20 minutos. No, vamos a darles 30 minutos, ¿sale? Y les voy a solicitar que nos muestren sus GIFs animados en pantalla para que los empecemos a revisar. Esto ya cuenta como participación aquí en Teams. ¿Ok? En lo que ustedes terminan de realizar su GIF, que no se van a llevar mucho tiempo, yo les aperturo su actividad para que la guarden de una vez. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿Nada?